quiero aprovechar el tiempo que estamos aquí. Esta unidad 7 que habla de expectativa es cómo puedo esperar de mi vida en el espíritu. O sea, que yo puedo esperar absoluta victoria sobre todo pecado. Alguna victoria, pero casi siempre derrota. Algo entre los dos extremos. En esta unidad consideraremos por qué necesitamos expectativas realistas de la vida en el espíritu. Las expectativas que son bíblicas. ¿Y por qué esto es bien importante? Porque desafortunadamente esto me recuerda mucho cuando las personas quieren prospectar en un negocio y te lo pintan bien bonito y te venden sueños de humo. Así muchas veces hacen con el evangelio. El tú venir a los pies de Cristo no es ausencia de problema. No es que ya venciste la carne. Y entonces así hacen con los negocios. No, vente, entra conmigo en este negocio y olvídate que tú vas a hacer aquí de plata, te vas a hacer de dinero, aquí todo es fácil, tú no tienes que pasar el trabajo. Mentira. Porque todo en la vida es un proceso y todo en la vida hay que pasar el trabajo. Entonces, el que te venda la idea de que una expectativa falsa de que va a ser fácil, de que todo va a estar color de rosa, no vas a pasar ninguna situación. Mentira. Así mismo pasa en la fe cristiana. Entonces, la pregunta que yo te quiero hacer hoy es, ¿qué expectativas tienes tú? ¿Qué tú puedes esperar realmente en todo este proceso? Yo voy aquí a abrir unos PDFs que yo les tengo para que lo vayamos leyendo juntos. Espérate un segundo. Lo podemos ir leyendo juntos y yo son cositas que yo se las voy ir dando. Me está dando error. Ok, déjame ver. Me sale un error. Reopen. Si me sale un error, pues lo voy a tener que abrir aquí. Lo abro aquí. Sí. Yo lo puedo abrir aquí. Déjame enviarlo a la computadora. Es mejor. Lo envío a la computadora y es mejor. Y así lo leemos así juntitos. Y esto es algo que yo solo voy a entregar a ustedes. ¿Ok? Entonces la pregunta que tú te tienes que hacer hoy es ¿qué expectativas tú vas a tener? Algunas victorias, pero casi siempre derrotas o algo realmente extremo. En esta unidad examinaremos por qué necesitas expectativas realistas sobre la vida en el espíritu, expectativas bíblicas. Y ahí comienza a hablar acerca de la historia de su esposa. Y dice, déjame ponerlo aquí un poquito más arriba. Dice, Margaret tenía altas expectativas. Se había sentido tan desdichada en su fracaso en alcanzarlas que desesperada se volvió a Jesucristo y le pidió que entrara en su vida. Ella pensó, mañana todo sería diferente. No me enojaré más con Roberto. Cuando me contó la historia, le respondí, y te di muchísimos motivos para que te enojaras. Margaret, mi hermana mayor, perdón, me dijo, no era solo contigo, estaba enojado con muchísimas personas. ¿Por qué pensaba que ella desaparecería su tentación de enojarse y todas las demás tentaciones que la dominaban? Porque ella parecían haber desaparecido de porque ella parecían haber desaparecido de nuestro padre. Mi padre predicó por todo el mundo acerca de la vida cristiana victoriosa. Escribió acerca de eso en artículos y libros leídos por decenas de millares, pero él hizo algo más. Llevó esa vida delante de nosotros en el hogar. Manifestaciones de la victoria cristiana era una vida sin falta, llena de amor, gozo, paz y todo el fruto del Espíritu. ¿Cómo iba a saber Margaret que estaba comparando a un recién convertido a Cristo con un cristiano de experiencia? Margaret despertó
muy decepcionada en la mañana después de su conversión. Según ella misma dijo, mis palabras la irritaron y ella explotó como de costumbre. Además, no desaparecieron las demás tentaciones y los demás fracasos. Estaba muy decepcionada y dijo, al principio luché contra las tentaciones como siempre lo había hecho y por último me di por vencida. Para mí la vida cristiana no daba resultados. Durante años Margaret se conformó con la derrota espiritual. Se esforzaba por ser buena, a veces con éxito modesto y a menudo con fracasos para ser y hacer lo que anhelaba. Cuando fueron demasiadas altas expectativas, Margaret respetó respecto a su vida cristiana cuando fueron demasiados bajas. Después de varios años en el extranjero, volvió a casa para descubrir a una hermosa persona, una de las personas más piadosas que he conocido. En la más amarga de las circunstancias, ella llevaba una vida de servicio paciente, inalcanzable a los demás. ¿Qué había encontrado ella? Hay una forma equilibrada más bíblica. En esta unidad examinaremos ese misterio fundamental de la vida en el Espíritu. Primero consideraremos las pocas experiencias con las que algunos se conforman y luego las elevadas expectativas de muchos al aferrarse por último a las expectativas bíblicas que usted y yo podemos experimentar en la vida diaria. El versículo de esta lección vendría siendo: mas gracia sea dada a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15:57. Y la pregunta es, ¿qué puedo esperar de mi vida cristiana? ¿Experiencias de paz o lucha? Aquí está. ¿Qué puedo esperar? ¿Puedo vivir con victorias sobre el pecado? ¿Realmente? ¿Qué podemos esperar? Vendría siendo el día 1, o mejor dicho, la primera parte, que es la que estamos cubriendo ahora. ¿Cuál vendrían siendo y este ejercicio? Pues yo se los voy a entregar, no lo tienen que necesariamente hacer ahora, pero sí voy a estar leyéndoles y comentándoles acerca del punto, pero ustedes lo que van a hacer es que en su tiempo, cuando ya terminen la lección de hoy, sacan tiempo para contestar y analizar lo que estudiamos. Atenderemos acerca de lo que podemos esperar. Todos los cristianos están de acuerdo en que el Espíritu Santo transforma el pecado en santidad y sin embargo muchos estamos en desacuerdo respecto a los resultados prácticos de la obra en la vida presente. Observo que una persona tiene una tendencia a ir a un extremo y al opuesto. Entonces dice, a esperar absoluta perfección de forma instantánea, a no esperar mucho de nada. Sentimos la tentación de tomar una enseñanza bíblica y hacer tanto énfasis en ella que descuidamos el equilibrio verdadero. Hoy queremos identificar opiniones fundamentales de la Biblia de lo que podemos esperar de nuestra vida en el Espíritu. En el primer lugar, ¿qué podemos llegar a ser en el poder del Espíritu Santo? ¿Y qué medios usa el Espíritu Santo para formarnos la semejanza de Cristo? ¿Cuál es nuestra responsabilidad en este proceso? ¿Y cuál es nuestra meta? ¿Qué podemos llegar a ser por el poder del Espíritu Santo? Veamos dos opiniones extremas. Vendría siendo perfección o una derrota, y enfatiza la esclavitud y la derrota y pone límites al grado de que el Espíritu puede vencer toda naturaleza pecaminosa. Hay algo bien importante. Yo no creo que cuando tú vengas a los pies de Cristo, todo completamente los pecados quedan derrotados y ya. No. ¿Por qué? ¿Por qué no creo esto? Porque claramente tú todavía vives en este cuerpo. Y mientras tú vivas en este cuerpo, tú vas a tener que tener luchas y batallas que son parte de nuestra vida cristiana. El venir a los pies de Cristo no es ausencia
de que no va a haber tentaciones, de que no va a haber... No, es la garantía de que ya tú no vas a trabajar esto solo. Que tú te vas... por eso es que cuando Pablo le decía, yo lo voy a palabrasear. Yo me imagino que Pablo le dijo, ay, ya, me perfecto, o sea, quítame estas luchas. Yo no quiero fallarte. ¿Y qué le dijo el Señor? Depende de mí. Que yo sea suficiente para que constantemente tú estés dependiendo de mí, bástate de mi gracia porque yo me voy a gloriar. En otras palabras, en cada momento que te sientas débil, acude a mí porque yo te voy a perfeccionar. Y la misma palabra dice que el que comenzó la buena obra la irá perfeccionando hasta que Él venga. O sea que realmente, mientras estemos en este cuerpo y en este mundo y en esta carne, vamos a tener que depender de Él. Por eso es que Jesús decía, yo soy la vid, ustedes el pámpano y apartados de mí nada podéis hacer. Y decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando Él envió al Espíritu Santo dice, conviene que yo me vaya, porque este les guiará, les instruirá de todo. O sea, una vida en el Espíritu es eso mismo, depender de Él. Es tú entender que a pesar de que vivimos en esta carne, en este cuerpo, y tenemos las tentaciones, podemos vencerla a través de una vida en el Espíritu. Tenemos esa alternativa. Cuando nosotros no teníamos a Cristo y no habíamos tomado la decisión de venir a los pies de Jesús, no teníamos opción, éramos esclavos al pecado. Dice la palabra de Dios que el pecado se enseñoreaba del hombre. El hombre no tenía opción, estaba completamente sometido al pecado. Pero al Cristo venir al corazón de nosotros a través de ese sacrificio, de tomar las llaves de la muerte, ya el pecado nos enseñorea, al entregarnos a través de su Espíritu Santo el dominio propio, ¿ok? Entonces nosotros comenzamos a decidir a resistir a la carne. Y sí podemos hacerlo, podemos resistir la carne, pero hay un factor importante. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, velad y orad, porque si el mismo Jesús en todo el momento oró y se aferró a la palabra y dependió del Espíritu Santo, esas son las señales que nosotros necesitamos. Entonces, ¿qué pasa? Sí podemos llevar una vida victoriosa en oración, en el Espíritu. Por eso es que Jesús le decía, velad y orad, porque el Espíritu siempre va a estar dispuesto, pero la carne es débil. O sea, hay una afirmación ahí de que la carne lo es. No dice dejará de serlo, dice lo es. Punto. Eso es una realidad con la que vamos a tener que aprender a vivir. Mientras estemos en esta carne es débil. Por eso es que el mismo Pablo le decía a Timoteo, no descuides ni apagues el don. O sea, en otras palabras, cuídate. No te apagues, no te enfríes. No contristes al Espíritu Santo en ti. Porque si nosotros nos descuidamos, aunque nosotros seamos seres que hayamos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, podemos descuidarnos espiritualmente y podemos desafortunadamente fallar. Aquí nadie es infalible. De hecho, una persona que lleve muchos años en el Evangelio y que esté predicando y que Dios lo use, no es un indicativo de que no pueda fallar. Sigue siendo un humano. ¿Cuál es el error del hombre? El tener expectativas muy altas y el poner expectativas muy altas en seres humanos. Por eso es que la palabra dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Y no se refiere en que yo no pueda confiar en términos de amor, de cariño, de fraternidad. Se refiere a que yo no puedo reemplazar esa figura por la de Dios. O sea, yo no puedo pensar que el hombre tiene la capacidad de ser infalible, de ser perfecto, porque ahí estoy fallando. ¿Ok? Si yo me congrego en una iglesia, yo recibo la palabra, yo recibo el testimonio de las personas, ¿verdad? Recibo lo que me están testificando de Cristo. Pero en ningún momento yo puedo creerme que porque esa persona es un pastor, un ministro, un cantante, un profeta, lo que sea, yo no puedo pensar que esa persona no es humana. Esa persona sigue siendo humana y esa persona que Dios lo puede usar, sí Dios lo puede usar, pero esa persona no es Dios y no es un ángel. Es un ser humano y va a fallar, ¿ok? Entonces esa es la realidad que yo vivo todos los días. Yo puedo fallar y los seres humanos que están alrededor de mí también, ¿ok? Y más si lamentablemente se descuidan en su vida de oración, en su vida, en comunión con Dios. Si creemos que podemos
o debemos ser absolutamente perfectos, negamos que tenemos una naturaleza pecaminosa o creemos que el poder del Espíritu nos hace incapaz del pecado. ¿Ok? Así que en la palabra dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio, escucha, por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. La Biblia afirma que es por medio de él. A Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo. Segunda de Corintios 2:14. Si te das cuenta, estos pasajes crean una dependencia de. Ningún momento dice que esto lo consigue sin. Esto tiene que ser con él. Si vivir conforme a la carne, si tú vives conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir, no dice por tu propia cuenta, dice por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, vas a vivir. Eso está en Romanos 8:13. Los tres pasajes que acabo de decir es Romanos 8:37, Segunda de Corintios 2:14 y Romanos 8:13. ¿Ok? La palabra vencedores, triunfo y viviréis son las palabras claves que nos hemos enfatizado en estos pasajes. En Jehová hay misericordia y abundante redención en él. Salmos 137:7-8. El Nuevo Testamento, antes y después de Pablo, pone de relieve el mismo tema. Jesús mismo fue el primero que expresó el concepto cuando nos mandó a ser perfectos en Mateo 4:48. Pedro y Juan recalcaron la misma enseñanza. Pedro dice que si no somos piadosos, tenemos la vida muy corta. Inclusive, somos ciegos. En segunda de Pedro 1:9 dice, y en Juan también, nos asegura, si vivimos en pecado, no somos hijos de Dios. En primera de Juan 3:6-10. No estamos condenando como seres humanos a una vida de fracaso espiritual. Debemos resistir, ¿ok? Frente a quienes quieran empujarnos al pantano en derrota. Algo que yo he aprendido, o sea, yo me voy aquí, una cosa es remordimiento y otra cosa muy diferente es arrepentimiento, ¿ok? La diferencia de David y Esaú es que David vivía en remordimiento y Esaú vivía en remordimiento y David en arrepentimiento. El arrepentimiento es una acción de quebranto, es tú reconocer en tu corazón que fallaste. Es como si tú hubieras pecado en la carne, pero ese pecado no llegó a tu corazón porque no fue a conciencia, no fue adrede. Tú no lo hiciste intencionalmente, tú no estás pecando intencionalmente. Si tú te descuidas en la oración, si tú descuidas en la lectura, si tú te rodeas de personas no correctas, si tú no cuidas lo que ves, lo que escuchas, todos esos factores debilitan tu espíritu y fortalecen tu carne y te pueden hacer fallar porque estás en una carne. ¿Qué pasa? Ahí pues viene el arrepentimiento porque el pecado no llegó a tu corazón porque no fue intencional. Tú te descuidaste. Entonces cuando hay esa acción de que Señor, yo no te quiero fallar y vienes a arrepentimiento, es ese acto de reconocer que de verdad sinceramente tú no lo quieres. Entonces, ¿qué tú empiezas a hacer desesperadamente? Acciones que te lleven a no repetir esa acción, ese acto, como a prevenirte. No, déjame entonces eliminar eso. Empiezas a hacer acciones porque quieres intencionalmente hacer las cosas correctamente y no quieres fallarle a Dios. Hay un acto de arrepentimiento ahí. El remordimiento es ese sentimiento de culpa que te da
pero que desafortunadamente no hay cambios. Es como que, ay, me arrepiento, y después al otro día vuelves y haces lo mismo. Y vuelves y sigues y haces lo mismo, y vuelves lo mismo. Eso simplemente es un remordimiento. Es una emoción pasajera que no radica en el corazón. Entonces, ¿qué pasa? Dios sabe cuando en tu corazón hay un real arrepentimiento. El Espíritu Santo nos lleva ¿a qué? A un real arrepentimiento. Nos confronta de pecado y nos lleva a arrepentimiento. Por eso es que nosotros tenemos que fortalecer la vida en el Espíritu, porque Él es nuestro mejor amigo para poder vencer el pecado. Todos estos versículos y todo esto yo se los voy a proveer. Se los voy a estar dando para que lo tengan, ¿ok? Gracias a los que están anotando. Dice, no estamos diciendo que usted es perfecto, pero sí vamos a depender de quien sí lo es. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Eso lo dice Pablo, eso está en Filipenses 3, 12, 13. Ni siquiera Pablo se vendió como el más santo. ¿Me entiendes? Yo no pretendo, pero yo estoy en ese proceso. Juan explica nuestras imperfecciones con toda claridad. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 1, 8 al 10. Primera de Juan 1, 8 al 10. La Biblia pone en claro que Dios no espera perfección absoluta en la vida de nosotros. O sea, yo creo que lo que más que nada el Señor nos está demandando es a depender de Él, es a fortalecer nuestra relación con Él. Pero en Él somos más que vencedores. Y siempre hace que triunfemos. Triunfar siempre sobre las tentaciones y triunfar al no escoger lo malo. Crecer en nuestra semejanza a Cristo. Cada día ir perfeccionando. Entonces yo escribí resistir, consagrarnos, permanecer, intimar, rendirnos a Él para depender de Él y obedecerle. Esto lo escribí yo. Primero es cómo yo resisto con el Espíritu Santo. Yo primero tengo que aceptarlo, primero tengo que reconocerlo en mi vida, entregarle el señorío de mi corazón. Ese es el primer paso. Luego yo me consagro con la palabra, con la lectura, con congregarme, o sea, buscar una vida para fortalecerme, consagrarme a Él. Luego obviamente eso me ayuda a permanecer en Él y a poder seguir resistiendo las obras de mi carne. ¿Ok? Ahí yo profundizo e intimo más con Él y me rindo totalmente a Él todos los días. Señor, ten misericordia de mí. Yo me rindo a Él todos los días para yo entender que yo dependo de Él, que yo no puedo hacer nada sin Él. Y así yo puedo entonces obedecerle. Entonces, si se dan cuenta, es un proceso de santidad, es un proceso que Él nos lleva poco a poco. Entonces dice, 3 formas de desequilibrio. Ok, dice, Dios no quiere que uses una vida espiritual vegetativa. Él quiere tener una relación mutua con ustedes. O sea, en otras palabras, nutrirnos realmente de Él. Él no quiere que tú vivas desnutrido. Y esto es algo que yo quiero... voy a hacer un paréntesis aquí porque hablé de esto con mi hija anoche. Estábamos orando, ella cayó en la presencia de Dios bien fuerte en la sala. Y empezó a adorar al Señor y olvídate.
cuando ella empezó a orar, que Dios empezó, ¿verdad? Ella empezó a llorar, empezó a hablar en lengua. Yo me tiré al lado de ella y esperé que ella terminara, la abracé. Y ella decía, mami, ¿qué tú sentiste en tu espíritu? Y yo digo, mira, sinceramente en estos tiempos hay un celo bien grande de parte del Señor por su pueblo. Y lo que estamos viendo que está ocurriendo, o sea, nosotros no podemos estar ciegos a lo que está pasando. El mundo cada vez se ha multiplicado la maldad. El mundo cada vez está peor. El corazón de muchos se ha enfriado, hay mucha guerra, hay mucho pleito, el pecado se ha multiplicado, siguen pagando los inocentes, hay mucho disparate que vemos. Entonces, yo le decía a ella cuando estaba con ella, junto a ella, hay un celo bien fuerte de parte del Señor en este tiempo, de que realmente la iglesia se meta realmente con el Señor, porque se están distrayendo demasiado, hay muchas distracciones, se han desenfocado y no están realmente enfocados en Él, no tienen su mirada en Él, tienen su mirada más en el pecado del hombre, en las acciones de los hombres, en las distracciones de este mundo, y no han puesto su mirada realmente en Él. Y no están haciendo lo que Dios les llamó a hacer, por pasarse criticando lo que otros no hacen o están haciendo. Entonces, hay un celo de parte del Señor bien fuerte, porque hay mucha sangre inocente sufriendo a causa de la espera. Hay una espera, pero déjenme decirle que el tiempo ha sido cortado. ¿Sabe? Los tiempos van a venir donde lo que está escrito se va a cumplir. Y la iglesia de Dios tiene que estar preparada para esos tiempos. Tenemos que estar listos. Y entonces, cuando yo le decía, ya tú sabes lo que pasa, que la gente que se congrega, no importa a qué iglesia tú vayas, como se descuidan en su vida de oración, como descuidan su vida devocional de crecer en la palabra, delegan eso a un sistema, a la iglesia, a todos lados, no, porque es responsabilidad de los pastores, es responsabilidad de todo el mundo mi vida espiritual. No, es tu responsabilidad tu vida espiritual, porque la salvación individual y Dios te va a pedir cuentas a ti individualmente. Entonces dice, mira, Inés, y yo lo que veo es que hay tanta hambre de Dios, están tan desnutridos espiritualmente, hay tanta anemia espiritual, tan hambriento, hay tanta decadencia, que la gente se alimenta de lo primero que encuentren. Cualquiera que venga y le predique un evangelio, así no sea el correcto, cualquiera que venga y le sacuda sus emociones, alimente el alma, porque le alimentan mucho el alma, el ego. Cualquiera que lo sacude de sus emociones, ellos prestan su oído, porque la palabra dice que van a tener comezón de oír y apostatarán a la fe, o sea, se voltearán al mal. Porque es tanta la hambre que tienen que no la llenan con el Señor, la llenan con las cosas de este mundo. Y cualquier persona que les diga lo que sea, le alimente la patria, le alimente el ego, ¿no? Porque yo soy latino. Y ponen su patria, su nacionalidad sobre los valores, sobre la Biblia, sobre lo que Dios dice en las Escrituras. Tienen problemas de identidad. Cualquiera los define. Y otra cosa, le alimentan tanto el ego que se inflan y no son capaces de reconocer que necesitan a un Dios vivo, porque se creen infalibles. Entonces, ese es el mundo en el que estamos viviendo, desafortunadamente. Y me decía, mami, ¿y que Dios te mostraba? Yo le decía, es que este es el tiempo en que tenemos que abrir la boca. Yo me estaba bañando mientras tú estabas orando. Y cuando yo me estoy bañando, el Señor me recuerda cuando yo vivía en el apartamento, que yo hacía videos semanales predicando la palabra de Dios. De hecho, yo tengo un canal de YouTube que es Michelle Pegna Ministry. Tengo una página en Facebook, Michelle Pegna Ministry. Y yo me tiraba ahí semanalmente a compartir la palabra de Dios. Y aunque yo lo sigo haciendo a través del Zoom, pero yo he dejado las plataformas de hacerlo como yo lo hacía antes. Y el Señor me dice, es tiempo de retomar. Y yo, ay. Y Él me decía, abre tu boca que yo la voy a llenar. Es tiempo de retomar, porque hay tanta hambre y tanta necesidad que yo necesito que mis hijos abran la boca y se pongan a dar testimonio de quién soy yo. Porque hay mucha necesidad.
Y si nosotros los cristianos, los que amamos al Señor, los que podemos dar testimonio de un Dios vivo, no abrimos la boca en este tiempo para anunciar esta verdad, ¿sabes qué va a pasar? Las piedras van a hablar y los que no tienen que hablar van a hablar. Y como la gente está en un hambre y en una sed por escuchar, van a escuchar un evangelio completamente errado, completamente mal. Y hay que alzar la voz. No para ser virales, porque déjame decirle una cosa. Yo traté de hacer en vivos y a mí me tumban los en vivos. Es más, me los esconden. Las redes sociales a mí me esconden los en vivos y me los tumban. Un día yo estaba en live y se me cayó 2 veces el en vivo. Así que el Señor me dio la estrategia, el Señor me dijo, vas a hacer el video y luego que lo termines lo vas a subir. Y vas a hacer un video por semana. Así que si Dios ha puesto una carga en tu corazón de dar testimonio de lo que Dios hizo en tu vida, porque puedes empezar con tu testimonio. Vamos a empezar a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque así sea una persona o dos que escuchen el evangelio y vengan a los pies de Cristo, estamos haciendo la obra. Y si nos unimos, aquí somos 40 personas. Imagínense si de cada uno de ustedes que infunda esta visión que es bíblica, que es llevar el evangelio, porque nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, todos hemos sido llamados a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces yo creo que este es el tiempo para que nosotros nos levantemos como cuerpo en Cristo, como nacidos de nuevo, para nosotros hablar de esta verdad, porque de verdad, se ha levantado un principado de las tinieblas. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Se ha levantado un principado fuerte de las tinieblas en contra de la identidad del hombre. ¿Ok? Hay 2 cosas aquí que me preocupan. Ver cómo nuestros jóvenes desde temprana edad le han distorsionado su identidad totalmente. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, cada año es un principado diferente. Hubo un año que el principado de la homosexualidad, el lesbianismo y todo era fuerte. Que en todos lados era una cosa, pero tan fuerte que sinceramente hasta tú no podías predicar lo que decía la palabra del Señor porque te querían silenciar o rápido te querían poner como una persona racista, ¿me entiendes? Y fue un tema de muchos años. Entonces después no sé si ustedes se recuerdan que hubo un año, yo creo que fue entre pandemia y después de pandemia, en donde había un principado de ansiedad y de homicidios y de suicidios altísimo. Y entonces este año 2026 hemos comenzado con un ataque a la identidad del hombre bien fuerte. Este año es donde la inteligencia artificial se ha fortalecido más para hacer el hombre más inútil y que el hombre dependa más de la tecnología. En otras palabras, que menos lea, que menos busque, que menos se instruya y que menos desarrolle sus habilidades. Mientras más inútil seamos y más dependamos de un sistema, menos vamos a tener el control de dominar las cosas que vienen. Ponte a pensar, si te hacen dependiente de todo y te ponen todo fácil, todo, hay aplicaciones que te hacen absolutamente todo y tú no tienes que hacer absolutamente nada. Mientras más nos embrutezcan, mientras más no nos permitan desarrollarnos, menos vamos a poder resistir. Menos vamos a tener las habilidades, las destrezas de poder nosotros resistir. ¿Ok? Y a nuestros jóvenes literalmente le están atrofiando desde su niñez. O sea, las computadoras, los sistemas, todo, desde su niñez le están completamente atrofiando su identidad. Entonces, de aquí a 10 años, ¿qué nos espera? De aquí a 5 años. Hoy tenemos que tomar la decisión de realmente meternos bien en serio con Dios. Y decirle al Señor, Padre, en lo que tú me vas mostrando mi propósito, yo voy a dar testimonio de ti. En las redes, en una historia, en un reel, en la calle.
cuando vea a una persona, yo voy a dar testimonio de ti. Porque si a ti no te avergüenza hablar de un negocio, a ti no te puede avergonzar hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida. A mí Dios me dijo, cuando yo comencé en el network marketing, que me quebrantó cuando mi papá murió, me dijo, no, bástate de mi gracia porque no va a ser con tus fuerzas ni con tus habilidades. Y el Señor me dijo claramente, vas a reclutar para mí porque yo voy a reclutar para ti. Encárgate de mis asuntos porque yo me encargaré de los tuyos. Y hasta el sol de hoy así ha sido. Dios se ha encargado literalmente de mis asuntos porque yo he puesto primeramente a Él. Él dice, busca primeramente de mí y yo veré que nada te falte. Eso dice la palabra del Señor. Así que no podemos ni esperar, tener expectativas muy altas pensando que lo podemos hacer sin Él cuando lo necesitamos, ¿ok? No podemos presumir que lo hemos alcanzado todo porque nosotros estamos literalmente en un camino de siguiendo la meta completa de estar en Cristo. Entonces déjame compartirles el otro punto. Cuando yo siento decir algo de Dios, lo tengo que decir. Así que por eso es que hice un paréntesis ahí con ustedes. Porque tenía que compartirles eso. No apunten más alto. Dice, confesamos, Señor, dejo el hombre que estaba en el púlpito, que nosotros, dice que nosotros, tu pueblo, te hemos rechazado y te hemos desafiado cada día de nuestra vida. ¿Dirás amén a esa oración pastoral o piensas que él está apuntando muy alto? En un libro reciente de no sé cómo se dice el nombre, menos que vencedores, el autor arguye que lo mejor que podemos esperar en la vida cristiana es lucha y fracaso. Él sostiene que cualquiera que afirme que logra más en un iluso, que aquel que ha logrado más, realmente no está siendo sincero, no es una persona que está siendo honesta. Nadie es perfecto, ¿ok? Por ejemplo, Dios me invita a acudir a Él tal y como yo soy. Pero si al decidir me aceptas tal y como soy, queremos decir que apruebas lo que yo soy. O que Dios me acepta de modo que nadie debe esperar que yo cambie. No hemos captado todo lo que significa la salvación. Él me acepta como soy. ¿Para qué? Para transformarme en lo que Él propuso que yo fuera. Él me ama demasiado para dejarme tal y como soy. Eso sería una expectativa demasiado baja. Algunos tienen expectativas muy bajas para la vida cristiana porque se han deslazado en una falta de progreso. Mecanismo defectuoso de elección. Una vez, dice, un amigo me contó que en algunas personas no pueden responder a Dios en objeciones y fe porque su mecanismo de elección es defectuoso. No puedes escoger el camino de Dios hasta que un terapeuta te ayude a restaurar tu capacidad de tomar las decisiones. ¿Qué piensas tú? No. En una ocasión una persona me dijo, yo estaba en una casa, me acordé ahora leyendo esto, yo estaba en una casa que yo entré a comprar unas cosas de una venta, de una familia se iba a mudar, y yo me quedé inquieta, yo me fui, y yo decía, Señor, yo me quedé inquieta con esa familia, pero te lo digo que era algo como que, yo decía, si tú quieres que yo vuelva a esa casa, no sé, yo vuelvo, pero dame una señal, porque de verdad que era una mamá y sus hijos y sus nietos. Ellos se tenían que mudar.
Pues yo le había dejado, a mí se me había olvidado que yo le había dejado un CD con mi número de teléfono. Para aquel tiempo un CD. Mis hijas estaban pequeñas. Y me recuerdo que ellos me llamaron para decirme que lo que sobró de los juguetes que estaban vendiendo, que los buscara, porque ellos me lo iban a regalar. Y yo vi eso como una señal. Y fui corriendo a la tienda y compré unas Biblias, compré unas cositas para regresar a la casa con la intención de hablarles de Jesús. Porque ya que Dios me había dado la oportunidad de volver a hablarles, pues yo dije, esto es el Señor. Y yo empecé a hablarles. Yo le dije, ustedes conocen a Jesucristo, el que él ha sido mi salvador. Y ellos me dijeron que ellas en una ocasión iban a la iglesia, pero que ya no. Y la hija de ella me dijo, no, yo nunca he tomado esa decisión. Y yo le digo, ¿por qué no? Y ella me decía, bueno, porque a mí me gusta la vida que yo llevo, o sea, yo me gustan mis tragos, me gusta ir a mis discotecas, me gusta bailar y yo sé que si yo le entrego mi corazón a Jesús, yo no voy a poder hacer nada de eso. Y a mí me gusta lo que yo hago. Y yo le dije a ella, entonces me dice, como yo no soy hipócrita, como mucha gente que van a la iglesia, yo soy una persona que yo reconozco que yo fallo y que soy pecadora, pues ¿para qué voy a tomar esa decisión si yo sé que lo voy a fallar? Tiene sentido, ¿verdad? Yo le dije a ella, mira mi amor, y eso fue Dios que me dio en ese momento esa... gracias mi hermosa por leer, ok. No había leído los comentarios, ya mismo los leo. Entonces yo vengo y le digo, ok, una pregunta, ¿tú te bañas? Y ella me dice, se quedó como que no entendía, ¿y tú te lavas la boca? Y ella, sí, yo me baño y me lavo la boca. ¿Qué pasara si no te bañaras y no te lavaras la boca? Y ella, yo digo, ok, yo creo que tú sabes lo que pasara. Yo digo, pero es que yo no sé para qué tú te lavas la boca, si cuando comas te la vas a ensuciar de nuevo, y no sé para qué te bañas, si cuando salgas a la calle te vas a ensuciar de nuevo. Yo le dije, ese es el problema, que venir a los pies de Cristo no significa que tú tienes que venir limpio. Significa que Él tiene la capacidad para limpiarte. Significa que tú vas a venir tal y como eres. Y vas a permitirle a Él, le entregas el señorío de tu vida y le vas a permitir a Él trabajar contigo. Entonces ella me dice, pero es que, y yo le dije, ok, tú tienes una hija, y la tenía al lado de ella. Y ella, sí, ok, a tu hija, ¿tú la llevarías a la disco contigo, a beber contigo? Y ella, no. Ok, pero cuando ella crezca y ella quisiera ir a las discotecas y quisiera esa vida, ella me hizo, se quedó callada. Y yo le dije, ese sentimiento que tú sientes de protección por tu hija, Dios lo siente por ti. Y Él no te va a decir, te prohíbo que vayas, simplemente Él te va a hacer sentir lo que sientes tú por tu hija en este momento. Ese sentimiento de responsabilidad es el que siente Él por ti, porque Él te ama. Y Él no quiere que nada te pase. Ahora bien, esa necesidad que tienes tú hoy, así le dije yo, de estar bebiendo, de estar en las discotecas, es una necesidad real que tú tienes en este momento. Te da tranquilidad, te gusta, es un éxtasis, es un momento especial para ti. Pero eso existe porque el vacío que tú tienes en tu corazón, Jesús no lo ha llenado todavía. Pero cuando tú le abras tu corazón a Él va a empezar a llenar los vacíos de tu corazón, y lo que tú considerabas hoy que era necesario para ser feliz, va a llegar un momento que tú no vas a sentir esa sensación. Entonces yo te quiero invitar a que vengas a Él tal y como eres. No tengas expectativas de que tienes que ser perfecta. No tengas expectativas de que hoy vas a tomar esta decisión y ya mañana desapareces quien tú eres. No. Hoy tú decides entregarle toda tu vida así como esté, hecho un desastre. Ella empezó a llorar a Él. Y Él se va a encargar de ti. Esa familia completa empezó a llorar y todos, incluyendo su hijo, su hija, su mamá, todos le entregaron su corazón a Jesús ese día, en la sala de la casa.
Y que por qué te cuento, y te podía contar otras historias, y es porque la religión y las personas que llevan este evangelio nos enseñaron a lo mejor que esto es, venimos a Cristo y tenemos que ser perfectos. No, venimos a Él porque reconocemos que no podemos vivir sin Él. Que en este mundo lleno de tanta maldad, necesitamos estar refugiados en alguien que sí tiene la capacidad de protegernos y de transformarnos. Nuestra expectativa tiene que ser de depender de un Dios perfecto. ¿Ok? Esa tiene que ser nuestra expectativa. Declaraciones para evaluar. Encierre en un círculo las declaraciones que consideren verdaderas. Nadie es perfecto. Dios me ama sin condición igual. Dios me comprende cuando fracaso. Dios me acepta tal y como soy. Y se vendría siendo obviamente que nadie es perfecto. Que Dios me ama sin condición. Obviamente Él te acepta y te ama tal y como eres. Él lo que quiere es empezar un proceso de transformación y que tú puedas ser restaurado en Él. Dios me acepta tal y como soy, y no significa que apruebe lo que soy, sino que Él está dispuesto a que yo sea su obra. Él es el alfarero. Amén. Mecanismo defectuoso de elección se relatan a conversaciones, y ahí yo les estaba leyendo y me hice un paréntesis. El texto advierte que la iglesia está llena de personas heridas, que la restauración incluiría ayuda sabia y consejería, y puede ser un medio, y a la vez usar el dolor como excusa para desobedecer a Dios. Obviamente, como dije, esta señora tenía unos vacíos de su corazón y los estaba llenando de una manera incorrecta. ¿Ok? Ella necesitaba tomar una decisión para permitirle a Dios comenzar a llenar su corazón y a sanarlo. Expectativas muy diferentes. Entonces ahí dice mecanismo defectuoso. Ya yo creo que eso yo lo leí. Entonces, para avanzar, dice una baja expectativa de lo que puede hacer el Espíritu Santo puede ser resultado de tratar las personas como víctimas. ¿Ok? Podemos ver fácilmente de dónde vienen las bajas expectativas en cuanto a la posibilidad general del Espíritu Santo. Por lo general, los norteamericanos creen cada vez menos en el pecado y la culpa, y cada vez más en una disque dañada que necesita sanidad. Ya no creemos que somos pecadores culpables que necesitamos salvación, sino víctimas de la conducta nociva de otras personas. En otras palabras, yo soy así porque me cambiaron. Yo soy así porque me hicieron así. Es como que, no, tú eres así porque tú decidiste serlo así. Describir las diferentes opiniones y modos. Pecado, culpa, arrepentimiento, crecimiento, restauración y perdón. Libertad y cumplimiento. Este modelo es un modelo en la difícil situación humana y la salida en esta, que vendría siendo las heridas, la autoimagen dañada, la enfermedad, la sanidad, la autoimagen restaurada, la terapia, la libertad y el cumplimiento de mi propósito. El modelo de víctima tiene un defecto crítico. Somos egocentristas, estamos pensando únicamente en nosotros. Aunque la terapia basada en el modelo de víctima puede en parte concluir a algunas personas hacia una vida eficiente, no permite liberarnos, porque obviamente no estamos asumiendo. Cuando nosotros todo el tiempo pensamos que otros son responsables de nuestro pecado, de nuestro estatus actual, no estamos reconociendo que nosotros estamos mal. Y pudiera Dios trabajar con un corazón así, sí, pero desafortunadamente tiene sus retrasos. Y de hecho pudiera la persona de alguna manera acomodar la idea de que la manera en cómo se siente no es 100% su culpa. Nosotros somos responsables de lo que decidimos y de lo que resistimos. Y cuando nosotros asumimos toda la responsabilidad de nuestras acciones, vamos entonces a tomar realmente la acción y no delegársela a nadie.
Verse a uno mismo como una persona herida, dañada por otros, puede impedir que las personas asuman la responsabilidad de su acto. Si opto por creer que yo puedo ser vencedor y que no puedo experimentar la intervención milagrosa del Espíritu, de seguro esa creencia se convierte en realidad. No podemos caer en el extremo de responsabilizar de que no podemos por lo que otras personas hacen, ni tampoco podemos caer en el extremo de creernos infalibles, que nosotros no necesitamos de Dios y podemos hacerlo literalmente sin Él. Hay unos pasajes bíblicos que se los voy a estar compartiendo, que habla de cómo el pecado no se enseñorea de nosotros, que la gracia de Dios que siempre hace que seamos triunfadores y se regocije en la seguridad que somos más que vencedores. Gracia sea dada para con Dios, dice Pablo en su victoria. Increíblemente, Él protege nuestra vida espiritual. El enfoque en Cristo, Jesús mismo ofrece una vida abundante. Pedro promete un escape en la corrupción del mundo. Y Juan nos asegura que debemos poder vivir en su morada. Entonces, por si acaso, yo creo que sí. Yo estoy mirando a ver si están todos. No están todos. No están todos, pero yo lo que hago es que donde haya los pasajes, cualquier cosa creo que están algunos, pero no están todos. Romanos 6:14. Segunda de Corintios 2:14. Primera de Corintios 15:57. Romanos 8:37. Efesios 3:19. Efesios 4:13. Juan 10:10. Juan 15. Segunda de Pedro 1. Y primera de Juan 1. ¿Ok? Esos son los pasajes. Y... Ay, Padre. Dame un minuto. Ahora vamos avanzando. Espérate. Vamos avanzando. Este es el otro punto importante. Déjame aquí abrirlo para que ustedes lo puedan ver. ¿Ok? Expectativas realistas. ¿Ok? Ahí dice, no apuntes demasiado alto. Hemos visto algunos peligros de apuntar demasiado alto, pero lo opuesto puede desorientarnos y también, como veremos pronto, si no ha comenzado la lección en esta oración pidiendo que Dios nos ilumine a través de su Espíritu Santo, que podamos reconocer la verdad y en qué área nosotros necesitamos ayuda. Algunos vean las grandes promesas de la Biblia y piensan que podemos llegar a ser absolutamente perfectos en la vida cristiana de forma instantánea. El contraste, otro predicador que transformó al mundo manifestó lo que había alcanzado. Filipenses 3:12 dice, Pablo luchó con la tentación y la debilidad y a veces tuvo miedo. Por ejemplo, tuvo más de una disputa con sus colegas porque leemos en la Biblia y damos una respuesta distinta por la manera en que definimos el pecado o lo que es la perfección. Por ejemplo, hubo una discusión entre Pablo y entre Pedro. Dice la palabra de Dios que esta discusión fue muy fuerte. Dice que fue bastante fuerte. Porque Pablo decía que la salvación es por gracia. Y Pedro decía que es por obra. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que las personas pueden pensar, si yo voy a la iglesia, si yo hago mis rituales, si yo hago todo, si yo me confieso con el cura, si yo voy donde el pastor, ya yo soy una persona santa, rezo yo no sé qué, hago yo no sé qué y ya. Eso es tener una expectativa muy alta. Entonces no es por obra, es por gracia. ¿Y qué nos dice el Señor? Bástate de mi gracia. O sea, en otras palabras, ven y humíllate delante de mí. Los pasajes es Mateo 5:48. La norma bíblica es ser semejantes a Dios.
Romanos 3:23. Usted pudo haber marcado, entonces, espérate. Primera de Juan 3:4. Lo estoy dando así para que los tengan. No podemos ignorar las obras de la carne, tenemos que resistir al diablo, él huirá. Mateo 5:21-30. Entonces dice... Y ok. Ok, dice, no tendríamos problema alguna si se enseña que la posibilidad de perfección en esta vida significa saludable, como el deber que nosotros tenemos de madurar. Dice, como en Efesios 4:13, realmente es bueno. En la Biblia emplea la palabra perfecto en todo ese sentido. El problema ocurre cuando alguien habla de perfección externa. O sea, cuando habla de perfección se refiere a ser perfectos en Él. O sea, que su perfección sea lo que nos perfecciona a nosotros. Que nosotros podamos ser un reflejo de que Él vive en nosotros. Pero no es algo externo que nosotros podemos hacerlo sin Él. La Biblia dice que una persona que afirma no tener pecado se engaña a sí mismo. No, pero yo soy una persona buena, yo le doy a los pobres, no es por obra. Nosotros necesitamos vivir una vida en Él. Y mientras más limitados o frágiles nos sintamos, más necesitamos de Él. Si prometo una vida externa del incumplimiento deliberado de la voluntad de Dios, por ejemplo, esa perfección que la puedo alcanzar yo con mis obras, yendo a la iglesia, orando, haciendo buena obra, leyendo la Biblia, sabiéndome la Biblia, eso no me va a hacer perfecto. Eso no me exonera. Yo tengo que obligatoriamente depender de Él. Segunda de Corintios 13, 9, 11. De hecho, Pablo dice, por la perfección de los cristianos de Corintios, él les dice que aspiren a eso, a ser perfeccionados en Él. Algunos perfeccionistas no se parecen, dice, pero hablan como si les fallaran. Estas personas pudieran estar en peligro de hipocresía. Para muchos, el peligro desalentante no es lograr lo que esperan. Algunos se desalientan hasta que explotan, de modo que estos peligros de la expectativa no realista. El autoengaño mediante la justificación, sobre todo volver a definir el pecado determinado como un pecado, de modo que ya no consideremos actitud. La hipocresía, porque sabemos que han quedado cortos, pero dicen lo contrario. No, si yo estoy súper bien. El desaliento, esperar perfección y no alcanzarla. Y vuelvo a un punto, o sea, yo no puedo creerme que yo he logrado todo por todo lo que yo he alcanzado en la fe y que yo soy mejor que nadie porque estoy apuntando muy alto, porque estoy mintiendo, porque estoy siendo hipócrita, pensando que no tengo la capacidad de fallarle. Pero tampoco puedo vivir en la culpa todo el tiempo, pensando que lo que yo estoy haciendo no es suficiente para Dios y siempre me estoy condenando porque estoy apuntando muy bajo, ¿ok? Tampoco puedo culpar a otros o responsabilizar a otros todo el tiempo y ser yo la víctima y nunca reconocer que yo también tengo el autocontrol y la disciplina y asumir para hacer cambios y ejecutar cambios. O sea, mira lo dificultoso que es esto, como nosotros a través de una vida en el Espíritu tenemos que mantener un balance. En 2 Corintios 10:12 dice, otra variedad del mismo síndrome del cristiano que ora, perdona nuestros pecados, pero no hace una pausa para pensar en nada específicamente en qué necesita mejorar. Ahí es que viene la parte del remordimiento, porque el remordimiento no trae cambios, pero el arrepentimiento sí, porque el arrepentimiento te lleva a reconocer, ¿ok? Cuando nosotros nos arrepentimos, reconocemos. Ya estoy terminando, ahora voy a compartirles aquí, ya les compartí y esto se los voy a estar enviando
para que lo tengan. Gracias, bendito Dios, por librarme de los peligros de las expectativas no realistas y ayúdame a aceptar mis propias limitaciones y la de los demás, sin dejarme ir a ningún extremo al otro. Y aquí están todos los pasajes bíblicos que yo se los voy a pasar. Entonces, vamos con el cuarto, que no quiero dejarles ningún punto que sea importante y resumir. Una semana en una hora es un reto, ustedes saben. Esto es una semana de clase, ¿ok? 2 clases de victoria. 2 clases de victoria. Muchos tenemos una comprensión muy limitada del pecado. La Biblia emplea varios modelos y conceptos para describir el pecado, ¿ok? Liberadores, que dice la luz, esperanza y obra de una vida en el Espíritu, y quiero concentrarme en 3 categorías de pecados: el pecado deliberado y el involuntario, y eso está en Números 15:28, 30:31. Cuando una persona conocía la ley y la quebrantaba adredes, o sea, a propósito, el pecado era deliberado. Y cuando una persona pecaba por ignorante, el pecado era involuntario. Los cristianos ya no estamos bajo la carga del complicado código legal, pero podemos aprender una lección. Por ejemplo, como lo dice en Números 15, podemos reconocer que no todos los pecados caen en la misma categoría. Algunos pecados son intencionales y otros, obviamente. Ahí es que yo les hablé acerca del remordimiento y arrepentimiento. Está la parte donde tú intencionas realmente fallarle a Dios. Yo creo que yo no les compartí esto, espérate. Donde tú intencionalmente quieres fallarle a Dios, o realmente tú en arrepentimiento no deseas, no lo hiciste de corazón. El sacerdote, entonces esto está en Números. Yo no voy a leer todos los pasajes porque si no aquí me quedo. La palabra disolución indica que aparece el deber de la virtud, implica en estar sin fuerza, abatido, una forma de resultado del pecado que queda tan vencido por el que nos volvemos esclavos, en Romanos 6:16, que dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedece, sea el pecado para muerte o sea la obediencia en justicia? De la esclavitud del pecado fue la que Dios nos libertó. Pero nosotros tenemos que decidir vivir en esa libertad. El pueblo de Israel había sido libertado de la esclavitud de Egipto, pero su mente seguía cautiva. Y estando en libertad, o sea, viviendo en libertad, teniendo el pacto de Dios, teniendo las promesas de Dios, estando acompañado de Él, lamentablemente estaban todavía con una mentalidad de esclavo, y por eso es que no pudieron avanzar. Muchos de nosotros venimos a Cristo, el Señor viene, nos lava con su sangre, pero nuestra esclavitud puede estar en la mente. La esclavitud a la culpa, lo que es la ignorancia. La palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad te liberta. Lo importante de nosotros ser alimentados por las Escrituras y que el Espíritu Santo nos lleve una verdad, porque esa mentira en la que nosotros nos creímos, si no somos restaurados, eso también nos puede llevar a reincidir en decisiones pecaminosas. En otras palabras, la ignorancia. El deliberado, engañar a los demás haciéndole pasar que tengo muchos motivos. O sea, en otras palabras, justificando su pecado. El involuntario, el inconsciente, que es dice: crea que de la atribuirse mérito, responde de la forma impulsiva. Ok, está entonces el involuntario que dice: pero yo no tuve la culpa, yo no sabía. ¿Me entiendes? Simplemente yo no sabía. Y el de esclavitud dice: que no me puedo controlar. Fue algo que yo no pude evitarlo. ¿Ok? Está el que lo hace conscientemente y se justifica y dice: no, yo no hice nada. Está el que lo hace por inconsciencia y se justifica: yo no sabía.
Y está el que lo hace por esclavitud, que dice, pero es que yo no lo pude evitar. Entonces, de esas tres, nosotros tenemos que ser completamente restaurados. No podemos utilizar ninguna de esas tres como excusa para nosotros estar viviendo en una actitud pecaminosa. Nadie logra amar como Dios ama, ni ser humilde, abnegado, valeroso y santo como Jesucristo. Todo el mundo es capaz de dar una explicación racional para convencer a sí mismo de lo que es correcto y de lo que no. Es esos pecados de ignorancia, tenemos que estudiar la palabra y confiar en el Espíritu Santo para que Él sea restaurando nuestra mente. Cuando la tentación se vuelve visible, podemos resolverlo confesando y abandonando automáticamente. El salmista lo sabía muy bien y el salmista le decía al Señor, examíname, oh Dios, y ve si hay caminos de perversidad. El salmista sabía que él estaba limitado en su conciencia para saber qué era lo que en sí le estaba fallando a Dios. El mismo salmista se humillaba y decía, examíname. David muchas veces dice que se humilló y se quebrantó, y dice que su rostro comía tierra, literal, de lo quebrantado que él estaba, porque él no quería que el Espíritu de Dios se apartara de él. Él estaba totalmente quebrantado y convencido que él no podía vencer nada sin Dios. Hay dos clases de victoria, ¿ok? Una nueva naturaleza y la presencia interior del Espíritu de Dios que nos capacita a un cristiano para que triunfe toda tentación. Estamos hablando de nuestros fracasos y desde que nací de nuevo, nunca he optado por pecar de forma deliberada, ¿ok? Simplemente nosotros pues por nuestra naturaleza, pero eso no nos justifica. Ese es el detalle. Ni tampoco la ignorancia. Vamos a fallar por ignorancia, pero tampoco eso nos justifica. Necesitamos reconocer que fallamos por ignorancia también y arrepentirnos y buscar la manera de ser restituidos y redarguidos. La victoria como crecimiento. Crezcamos en dos maneras especiales, la gracia y el conocimiento. Segunda de Pedro 3:18. La gracia es un don dado a alguien para lo que no ha ganado, obviamente. La gracia de la salvación viene por el Señor. El infinito barco de gracia, que obviamente es la capacidad para recibir al Señor y depender constantemente de Él y a través de Él ser completamente restaurados y salvos. El conocimiento, debemos creer en el conocimiento de lo que es la voluntad de Dios. ¿Y por qué la gracia o por qué el Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación? Porque el Espíritu de Dios es el que nos revela lo que está mal. Si nosotros no tenemos la revelación del Espíritu Santo de lo que está mal, vamos a estar esclavos del pecado. Por eso necesitamos venir a Cristo, reconocerlo, dejar que su Espíritu Santo nos redarguya todo el tiempo para que nos indique lo que estamos haciendo mal y que nosotros no erremos y no quedemos en muerte, sino que permanezcamos en vida. Y para terminar y concluir, esto es un tema muy complejo, muy complejo, que no se puede cubrir. Déjame cerrar aquí, que tengo un montón de ventanas abiertas y le estoy tratando de abrir una. Ok, ahora. Esta es que las 5. Ok. Y para concluir y terminar, no, yo no les estoy abriendo lo que... Espérate, dame un segundo. Stop sharing. Necesito abrirle la clase. Ok, mírala aquí. La victoria constante sobre la tentación y el crecimiento hacia la semejanza de Cristo están directamente relacionados con la obra del Espíritu Santo y con la calidad de nuestra relación de amor con Dios. A medida que permitamos que Él obre en nosotros,
A lo largo del estudio se han considerado diferentes maneras del Espíritu Santo actual: creación, redención, convicción, regeneración, presencia y santificación. Todas esas obras obviamente son transformadoras, parte integral del creyente. La creación: fuimos creados como seres espirituales a la imagen de Dios. La revelación: el Espíritu Santo inspiró las Escrituras y también ilumina nuestra mente para que entenderlas y que así a través de esa verdad podamos tener con claridad y ser completamente libres. La convicción: nadie acude verdaderamente a Dios a menos de que sienta su necesidad. Jesús prometió que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. La regeneración: el creyente es transformado radicalmente. La presencia de Dios, el Espíritu Santo, mora en el creyente y se convierte en su compañero constante. La vida cristiana genuina solo encuentra sentido en una relación íntima con Él. Santificación: el Espíritu Santo utiliza instrumentos como la oración, la palabra, la iglesia, la adversidad, para producir crecimiento espiritual. Cuando más confiamos en Él, somos transformados de gloria en gloria en la imagen de Él. Entonces dice, ¿cómo podemos esperar triunfar constantemente en las relaciones? En la relación. Ahora sabemos la respuesta a través de una vida con Él en el Espíritu. El Espíritu es el que crea. Eso está en la unidad 2. El Espíritu participó en la creación del universo, o sea, pasado. El Espíritu Santo nos creó y usted está en ese proceso de curso para ser renovado y recibir la revelación. La obra del Espíritu Santo en el pasado nos ilumina hoy y nos transforma. Nosotros fuimos creados ya con destino de nosotros ser restaurados y ser renovados. El plan de Dios desde antes de la fundación era restaurar y salvar la humanidad y recuperar lo que se había perdido. El nuevo nacimiento: usted ha sido transformado, ¿ok? Desconectado completamente del mundo para ser conectado y transformado con su diseño original, con Dios, ¿ok? Obviamente la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es una decisión que usted toma de empezar una vida de renovación. La oración en el estudio puede producir ese gozo y es un instrumento que evitará que puedas combatir con la adversidad que vendría siendo habitar en él. Además del ministerio de la evangelización, los propósitos de la iglesia incluyen la oración, el compañerismo y el discipulado. La obra del Espíritu nos da vida y nos perfecciona hacia la semejanza en Cristo. La clave para el crecimiento en nuestra relación con Cristo: cuanto más me acerco a Él, tanto más rápido ascendemos en la espiral. Cuando más confiamos, obedecemos, y tanto más nos capacita Él para que crezcamos. Cuanto más crecemos, tanto más lo amamos, y cuanto más lo amamos, tanto más confiamos y le obedecemos. Y cuanto más confiamos y le obedecemos, somos semejantes a Él y nos volvemos a Él. Y cuanto más somos semejantes, mayor capaces tenemos de amar y confiar a nosotros para ser transformados de gloria en gloria a su imagen. 2 Corintios 3:18. La próxima vez que consideremos lo que significa ser lleno del Espíritu Santo, cómo el Espíritu nos lleva a permanecer y ser llenos en Él. Y ya básicamente terminamos lo que es esta clase de hoy. Y le pido a Dios, ¿verdad? Oro y termino con ustedes esta parte. Oro y le pido al Señor, a mi Dios, que nos dé la fuerza, la sabiduría para permanecer en Él, para crecer en Él, para no ser de ninguna manera tentados a un punto donde no podamos resistir, que si en este momento estamos experimentando alguna fragilidad, si tú necesitas oración, si hay algo en lo que tú estás batallando, algo en lo que tú estás peleando, y tú necesitas que el Señor te dé la fortaleza, la sabiduría, que te muestre. Porque muchas veces cuando nosotros estamos atravesando una tentación que es igual una y otra vez, tú tienes que buscar la raíz.
dónde abriste una puerta, en dónde te descuidaste. Y evaluar por qué estás reincidiendo, por qué esa situación se ha hecho más fuerte y tú sientes que te ha costado vencerla. Hay personas que son iracundas, que sienten que no pueden controlar la ira. Hay personas que son mentirosas, que sienten que no pueden controlar mentir. Hay personas que están heridas y porque están heridas desconfían en todo el mundo. Hay personas que están en depresión y sienten que no pueden vencer la depresión. O sea, yo no sé lo que tú estés atravesando. Hay personas que padecen de ansiedad y no saben por qué. So, yo no sé qué es lo que tú estás atravesando, pero algo te puedo garantizar. Hay una raíz que tú necesitas decirle al Señor: examíname, escudriñame, muéstrame qué decisión tomé, qué puerta tengo abierta, qué es lo que está alimentando esa debilidad. Y muchas veces nosotros no identificamos lo que está alimentando nuestras debilidades. Y nuestras debilidades no pueden ser alimentadas, porque si son alimentadas se hacen más fuertes. Entonces es más difícil vencerlas. Nosotros tenemos que fortalecernos en el espíritu para poder entonces vencer la carne. Nosotros no podemos de alguna manera justificar esa debilidad, ¿ok? Tú no puedes justificar tu debilidad diciendo: no, porque es que yo fui abusada cuando niña y por eso es que estoy en la pornografía y en la masturbación. No, porque yo fui violada y por eso es que yo no me gustan los hombres, me gustan las mujeres. No, porque a mí me maltrataron en una iglesia y por eso yo no quiero saber nada de congregarme. No, porque a mí me mintieron o me abusó un líder religioso, por eso yo no quiero saber nada de Dios. No, porque... O sea, tú no puedes justificar el pecado porque tú hayas sufrido una situación. Tú tienes que buscar siempre la raíz de las cosas. ¿Y sabes qué? Confrontarlas y sanar. Pedirle a Dios que te dé todas las herramientas que tú necesitas para ser completamente libertado y ser sanado totalmente. ¿Por qué a lo mejor eres una persona rebelde? ¿Por qué te cuesta someterte a las reglas? ¿Dónde se encuentra la raíz de tus acciones que sabes que están mal delante de Dios? Porque créeme que todo tiene una raíz. Y yo sé que el Espíritu Santo te va a mostrar. Y todos aquí nadie en esta sala de Zoom me puede decir que estamos exentos a no pecar. Todos aquí estamos siendo tentados todos los días. Y nosotros más que nunca tenemos que reconocer que siendo seres que somos imperfectos tenemos que depender de un Dios perfecto. Así que si tú quieres que yo ore por ti en algo específico, vamos a orar. La palabra del Señor dice que si nos unimos todos a orar por algo específico, Él es fiel y justo. Padre, te damos gracias. Sabemos que tú venciste la muerte y venciste el pecado. Y el pecado no se enseñorea de los hijos tuyos. En esta hora, por el poder de tu Espíritu Santo, Padre, yo oro por esas personas que se sienten abatidas, que se sienten que no pueden vencer, Señor, que se sienten que ese mal o eso que ha estado atormentándole es mayor. Padre, yo voy en contra de todo sentimiento de culpa, de todo sentimiento de justificación, de toda condena, Señor, de toda mentira del enemigo. Y Padre, se desarraiga, se va en el nombre de Jesús todo lo que ha estado atacando tu pueblo. Sé tú tocando la mente. Yo declaro que ahora mismo las mentes son libres en el nombre de Jesús, que tú pones tu corazón, tu mano en el corazón y el alma es sanada. Padre, sé tú sanando toda memoria del pasado. Llévate el dolor, llévate la angustia. Ellos fueron creados para cosas grandes y eternas y el pecado no se enseñorea de los hijos tuyos. Todo espíritu de muerte, todo espíritu de mentira, todo espíritu de maldad se va en el nombre de Jesús. Padre, yo pongo la mano sobre la mente de ellos en el nombre de Jesús y declaro que tu Espíritu Santo está sobre ellos, que ninguna mentira viene a su mente a tratar de dañarle. Padre, se va toda depresión, toda mentira, toda ansiedad, toda justificación, todo ego, toda iracundo, todo lo que viene a tratar de dañar y estorbar tu propósito en ellos. En el nombre de Jesús, yo declaro que tu sangre poderosa los cubre, que tú los llevas de gloria en gloria y que no hay nada que ellos no puedan vencer en ti, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dale, Señor, la pasión de levantarse en guerra, a orar y a pelear en contra del enemigo, no reclamarte a ti. Tú no eres el mentiroso, el de Satanás es el mentiroso. Pon ese coraje, Padre, en oración para ellos pelear la buena batalla y decirle al enemigo que no tiene parte ni suerte, ni en su matrimonio, ni en su hogar, ni en su familia, ni en ninguna área. El enemigo no tiene parte ni suerte. Dale la autoridad, Señor, en tu Espíritu Santo para que ellos puedan vencer, para que ellos puedan pelear
pelear, para que ellos puedan creer que todo lo podemos vencer en ti, que no hay nada imposible para ti y que tú eres la vid y apartado de ti nada podemos hacer y que tú nos haces fuertes cada día porque en ti somos más que vencedores. Te doy gracias, Señor, y declaramos victoria sobre tus hijos. Declaramos victoria, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Se va toda mentira, se va todo lo que ha estado paralizando la mente y el corazón de cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús yo declaro victoria. Yo declaro que se levanta un nuevo tiempo, una generación que no va a ser atormentada por la mentira. Que la mentira ya no va a venir a la mente a decir tú no eres capaz, tú no puedes, tú eres inútil, tú no sirves. Se acabó la mentira en el nombre de Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Él soy más que vencedora. Todas son hechas cosas nuevas. Él dice claramente que si yo vengo a Él delante de Él y me arrepiento, Él me perdona. Por su sangre soy limpia. Y si fallé, voy a utilizar ese error para bendecir y redimir y testificar que Dios ha sido bueno, que me ha libertado. Cuando el enemigo te recuerde tu pasado, recuérdale su futuro. Él no tiene salida. Él no tiene salida. Y a través de su sangre preciosa en la cruz ya Él te perdonó. Y necesito que hoy te perdones porque si tú no te perdonas, esa culpa va a seguir sobre tu mente, sobre tu vida y te va a seguir estancando. Y este es el tiempo en donde Dios quiere desarraigar y romper toda cadena de mentira para que tú puedas avanzar y hacer lo que Dios te llamó a hacer. Ese es el tiempo de vencer. Tú no eres menos que nadie. Aquí todos necesitamos al Todopoderoso. Necesitamos al Todopoderoso. Deja de pensar, deja de permitir que la gente trate de atormentarte por tu pecado y porque ya eso pasó. Ya eso pasó. Nadie tiene derecho a condenarte y a juzgarte porque hubo uno que fue clavado y que fue masacrado, que murió por ese pecado en la cruz. Y Él es mayor que cualquier acusador que quiera venir a mentirte y hacerte sentir culpable. Ya Él con su sangre preciosa limpió y te entregó las llaves para vencer en contra de la mentira y de la muerte. En Cristo Jesús tienes vida. Y tienes la posibilidad de libertar a muchos que no se creen que son capaces. Y lo que estás experimentando hoy es para que sientas empatía con mucha gente que se siente en prisión, que no puede seguir. Y de hoy en adelante vas a utilizar eso para ser usada por Dios para libertar a las que se sienten cautivas y se sienten que no pueden avanzar. Amén. Así que... Santo, vamos avanzando en esta vida en el Espíritu.